Presidente Julio María Sanguinetti, habla de Alberto Rodríguez Giavarini, el presidente del Consejo Argentino de ¿Qué Relaciones tal? Internacionales. ¿Qué tal, Julio María? Un gusto. ¿Cómo estás? Algo Presidente, mal porque... lamentamos este desperfecto, pero creo que si era una estrategia para generarnos más deseos, no lo logró porque ya los teníamos, los deseos de escucharlo, pero muy logrado. Bueno. Para nosotros es un real honor, rápido para no aprovechar más los tiempos del presidente gastándolos, pero sí diciéndoles que si hay una figura en este continente indiscutida, es Julio María Sanguinetti. Varias generaciones fueron educadas política y culturalmente por su ejemplo. En la política, todas las representaciones posibles en el legislativo y en el ejecutivo, su cabeza ejecutiva. Realmente extraordinario. Como ministro de Educación y Cultura, al mismo nivel que como ministro de Comercio e Industria. Muy pocos pueden decir eso, y que ahora su palabra siga siendo señera para todos nosotros. Voy a dejar, señor presidente, si me autoriza, dejándole saludos para Marta y toda su familia, el piso al... Después recordaremos algunas anécdotas que tuvimos juntos, pero le voy a dejar el piso al secretario académico para que comience la sesión. Licenciado Juan Bataleme, a cargo del piso. Gracias. Buenas tardes a todos. Es un honor compartir esta tarde con el expresidente Julio María Sanguinetti, con todos ustedes nuevamente. La sesión académica de hoy va a durar 1 hora, hora y cuarto a más tardar. Y antes de proceder con un brevísimo resumen del currículum del expresidente, les recomiendo que las preguntas las hagan en el chat, en el cual Lucas irá leyendo en orden de llegada. Para no extender más el tiempo, el doctor Julio María Sanguinetti es abogado, graduado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, presidente de la República Oriental del Uruguay, electo en dos ocasiones, en 1985 a 1990 y de 1995 al 2000, diputado electo en 3 periodos, fue ministro de Industria y Comercio y de Educación y Cultura, senador de la República hasta el presente, es secretario general del Partido Colorado. Su actuación en el campo de la cultura ha sido de particular relieve, presidente de la Comisión Nacional de Artes Plásticas, miembro fundador de la Comisión de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación, presidente del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina, de UNESCO, presidente de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Ha escrito numerosas obras y artículos, siendo asimismo galardonado con las mayores condecoraciones que se dan a nivel nacional. Señor expresidente, doctor, el piso, la audiencia y la gente del CARI es toda suya. Muchísimas gracias, ante todo, por la amistosa recepción, que es natural, viendo tantos otros amigos como estamos divisando a través del milagro de estas comunicaciones, de este nuevo mundo que nos ha impuesto la pandemia, pero que nos ha abierto también hermosos caminos, porque nos ha dicho que en realidad hubiéramos podido usarlo antes también para muchas otras cosas que no estábamos haciendo. Pero bueno, encantado una vez más de estar con esta entidad. Ya son muchos años en que hemos estado, los tiempos Muñiz, o sea que hay toda una historia. Entrando al tema. Bueno, ¿dónde estamos? Sin duda estamos en un momento muy particular de la historia. Estamos ya en un cambio histórico, cerrado los 2 siglos de las revoluciones políticas que van, para decirlo simplificadamente, de la toma de la Bastilla hasta la caída del muro de Berlín, 2 siglos políticos que ceden paso luego a lo que se consideró el triunfo ya definitivo de la democracia liberal y de la economía de mercado. Cosa que para el segundo de los términos de la ecuación ha sido mucho más universal que para la democracia. La economía de mercado está hasta en China,
La democracia liberal todavía no está en más de un tercio del mundo. Pero en todo caso, este tiempo histórico ha asomado ahora a un fenómeno que lo ha enfrentado de un modo, digamos, brutal a la globalización, a la globalidad de la cual hablábamos un poco teóricamente, un poco pensándola en términos comerciales, de algún modo viéndolo a través de Internet o de las comunicaciones que hoy nos son tan comunes, pero que desde el lado de una pandemia nunca lo habíamos podido imaginar. No hay nada más universal que una pandemia, no hay nada que saltee más la frontera que una pandemia. Eso ha sido en la historia, y si no que lo diga nuestro bien amado Pericles, que así fue víctima de una de ellas hace 25 siglos. De modo que en medio de esa globalización nos irrumpe este fenómeno. O sea que nunca el mundo se ha sentido más global, nunca hemos estado más cerca de los mercados de China, de los mercados populares de China, o de lo que ocurría en Singapur, o de lo que pasaba en México. Pero al mismo tiempo nos hemos enfrentado a un fenómeno que estaba más o menos claro para quienes miramos las relaciones internacionales, pero que ahora se hizo rotundo, que es la falta de gobernanza, la falta de gobernabilidad de toda esta globalidad. Es decir, ni siquiera la coordinación que pudiéramos imaginar en un terreno más aún frágil o débil o de menor escala. Naciones Unidas de algún modo ha sido un espectador, su propia agencia sanitaria, la OMC, tampoco ha sido un protagonista rector, muy cuestionado, muy discutido, y todo eso nos ha puesto enfrente a lo que realmente tenemos de debilidad para manejar estas situaciones. Estados Unidos es un mundo, desgraciadamente Estados Unidos, que fue el gran constructor en la segunda posguerra mundial, la lúcida y sabia segunda posguerra mundial, tan ventajosamente comparable frente al desastre de la otra, primera posguerra mundial. Estados Unidos fue el gran líder de esa construcción, hoy no está al frente de ella, al revés, su presidente, su gobierno está cuestionando las propias instituciones de un modo u otro. Y eso nos ha llevado a una situación de cierta perplejidad. Del otro lado está China, que se incorporó mucho más tarde a lo que era la organización internacional, aunque estaba sentado como un vencedor de la guerra, pero en una versión distinta a la que luego predominó adentro del país. Y entonces Estados Unidos es una voz propia y, si se quiere, de algún modo solitaria. En la otra punta tenemos a China, y en ese esquema hemos entrado en una suerte de extraña dicotomía, esta pulseada que de algún modo nos hace resurgir una nueva versión de Guerra Fría, extemporánea, yo diría sin la menor raíz, cuesta imaginar que esto ocurra, pero así son las cosas. Así son las cosas, particularmente del lado de Estados Unidos, no tanto del lado de China, pero sí del lado de Estados Unidos. Con Estados Unidos, de algún modo, pasa lo que con mucha gracia decía un personaje de Carlos Fuentes en su gran novela La silla del águila, esa novela espectacular sobre el poder. Decía, los Estados Unidos se vuelven locos, dice, los gringos se vuelven locos cuando no saben quién es el bueno y quién es el malo. Y decía, por suerte a nosotros, decía el personaje, que era un expresidente mexicano, por suerte a nosotros nos apareció el bienvenido para rayo de Fidel Castro, porque fuimos durante un siglo el enemigo, y después por suerte nos salvó Fidel. Bueno, luego ahora retornaron los mexicanos hasta que llegaron los chinos y hemos entrado de nuevo en esta situación. Y esto que de algún modo expresaba este personaje es lo que estamos viviendo. Europa está por otro lado. Tuvo sí la sabiduría de superar una difícil situación interna que se había planteado. Cuando vino la pandemia hubo una división norte-sur, pero finalmente los gobiernos de Francia y de Alemania lograron
generar un clima de entendimiento y lanzar incluso un plan de recuperación económica ambicioso, que hoy los muestra como en una posición bastante más sólida. Y luego estamos nosotros, América Latina, invertebrada. Nuestra América Latina, que no ha logrado realmente una consolidación de sus procesos. Si miramos hoy lo que fue el UNASUR, lo que fue el ALBA, en fin, todos los proyectos que se han ido generando, muchos de ellos políticos en los últimos años. Pero en todo caso, frente a la pandemia, México y Brasil actuaron de un modo, yo diría México, Brasil, Argentina actuaron de un modo, aunque no igual entre ellos, y el resto de otro modo. Fundamentalmente México y Brasil, a través de sus voceros presidenciales, nada menos, la voz de sus primeros mandatarios, nos encontramos con una especie de negación del fenómeno pandémico o de sus consecuencias. Y esto, naturalmente, nos ha mostrado una América Latina cizagueando, que no logra de ningún modo coordinarse. Nuestro propio Mercosur, es evidente que adolece de estancamiento hace ya algunos años. Fue un proceso que inspiramos, o que en la inspiración de aquellos años 80 aparecía una gran luz de esperanza, y que luego se fue desgraciadamente debilitando. Primero, por la famosa devaluación brasileña del 99, que nos puso delante la asimetría que significaba un socio tan grande como Brasil con relación a las otras economías, como la Argentina. Y luego vinieron los gobiernos Kirchner, esa etapa, yo diría, vamos, del 91 al 99, el Mercosur creció. En 99 viene esa crisis, y ahí entramos a transitar en una dificultad que luego aparecen los gobiernos llamados populistas, que podían haber tenido una sintonía mucho mayor y tampoco lo tuvieron. Basta ver nomás la crisis que tuvimos Argentina y Uruguay en los gobiernos Kirchner y el gobierno Mujica, con la famosa fábrica de celulosa de Gualeguaychú. De modo que estamos viviendo un proceso grave de desvertebración. A tal punto que incluso estos días ha estado muy en las agendas lo que está pasando con la presencia del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que sin duda ha sido la más exitosa de las instituciones interamericanas, ¿no? Ha sido una fuente de financiamiento constante y permanente. El Banco Interamericano realmente ha sido un éxito interamericano, con Estados Unidos que acompañó el esfuerzo latinoamericano. El tema está en que hoy, por primera vez, Estados Unidos intenta quebrar una tradición, y lo hace con el apoyo de la mayoría de nuestros gobiernos. ¿Cuál es esa tradición? Es una norma no escrita, en virtud del cual el Banco Mundial es presidido por un norteamericano, el Fondo Monetario es gobernado por un europeo, y el Banco Interamericano de Desarrollo por un latinoamericano. Su sede en Washington, sí, fue lo que se resolvió entonces, fue lo que se vio en la presidencia de Eisenhower, que es el que consagra de algún modo o solemniza esta tradición. Cuando nos instalamos en Washington, superando así un proyecto que hablaba de instalarnos en algún lugar de América Latina, en el Banco Interamericano. Pero se dijo, acá está el Banco Mundial, están las instituciones financieras, lo lógico es esto, como también es lógico que el presidente sea latinoamericano. Y así fue Felipe Herrera, luego Ortiz Mena, luego Enrique Iglesias, luego Moreno, hasta hoy. En una palabra, un chileno, un mexicano, un uruguayo, un colombiano. Bueno, parecía que era la hora de un brasileño, de un argentino, pero no supimos entendernos. Y de algún modo, allí tenemos la primera clara y rotunda expresión de qué modo estamos desvertebrados frente a esta situación. Y eso nos lleva ya al tema leitmotiv de esta charla, y es cuánto puede verse afectada la democracia en estos momentos que estamos viviendo. Bueno, la primera aproximación entonces es global,
y nos encontramos con que no hay una conducción internacional que refleje lo que deberían ser la victoria de las ideas por las cuales durante tantos años se construyó la organización internacional en torno a la democracia, la liberal, los derechos humanos, la propiedad, la libertad del comercio, en fin, los elementos básicos. El tema está en que la pandemia, en consecuencia, ha sido un fenómeno ahora de los estados nacionales. En medio de la globalización se produce un resurgimiento fuerte y vigoroso de los estados nacionales, porque son los estados los que tienen que asumir la responsabilidad de la crisis. Son los gobiernos los que tienen que asumir la condición del momento difícil. Y eso supone, naturalmente, el uso de poderes excepcionales. La pandemia es un fenómeno de orden público, impone decisiones de orden público, impone necesariamente ordenamientos colectivos, no es la individualidad la que puede predominar, sino el sentido de colectividad, de solidaridad para manejar esto, y de allí entonces un Estado que asume estos roles. Y esto es lo que ha ocurrido. Y ocurre a su vez dentro de un contexto que no podemos ignorar, que son las repercusiones sociales y económicas de la crisis. La repercusión económica es incuestionable. Ha habido una paralización. Hemos llegado a una crisis de oferta y una crisis de demanda por la falta de actividad. En América Latina este año vamos a tener una caída del orden del 9%, lo que se calcula aproximadamente. Unos países un poco más, otros países un poco menos, pero el hecho es ese. Eso significa también que vamos a descender en los niveles de pobreza que venían bajando. Vamos a disminuir en el tema de la ocupación, de la desocupación, con una consecuencia que no solo económica, sino que social. Porque ahora lo que venía siendo el cambio en la naturaleza de la ocupación, ahora es acelerado. Porque en 5 semanas nos salteamos 5 años en el desarrollo del trabajo digital. Y un trabajo digital que era más o menos marginal, ahora pasó a ser dominante, pasó a ser la norma. Hablamos de telemedicina, entrevistamos a los médicos por estos medios, es decir, ha cambiado de un modo muy rotundo, y esto lleva, naturalmente, a que el fenómeno de desocupación se haga mucho más difícil de enfrentarlo, porque ya el trabajador no calificado o poco calificado muy poco espacio tiene en esta nueva economía del conocimiento profundamente digitalizada. Entonces, este Estado Nacional asume esos poderes y tiene que enfrentar una crisis económica que a todos nos llega. Para nosotros rioplatenses, la última referencia clara que tenemos es el 2002, que fue la gran crisis que nos afectó. Pero fue una crisis que tuvo origen bancario, tuvo origen financiero, con repercusiones económicas, sí, pero en definitiva de ese origen. Y era regional, era acá. Hoy estamos ante una crisis universal y que además no es financiera, sino que política, económica y social, toda la vez. Desde un origen sanitario, del inesperado origen de la salud de la colectividad, de las colectividades sociales o de los grupos sociales. Entonces, nos vamos a encontrar con un mercado que no va a ser el mismo que encontramos en el 2003, en el 2004, que comenzó ya en el 2004 una gran bonanza de precios internacionales que nos permitió rápidamente salir para entrar en esa década de grandes precios internacionales que, dicho de paso, no fueron demasiado bien aprovechadas en muchos de nuestros países. Entonces, nos vamos a encontrar con un mercado complejo, porque de esta crisis nadie sale ileso. No sale ilesa ni China, ni Estados Unidos, ni Europa. Todos salimos de algún modo con magulladuras, con heridas, con machucones, con limitaciones, o sea que vamos hacia un mercado complejo. Y esto no se puede ignorar. Estos días, naturalmente, aparecen en fin, olas de optimismo, porque de la situación de paralización se va pasando a la de mayor actividad, y entonces aparecen algunos indicadores económicos naturalmente más favorables, porque hay más actividad, con la consecuencia también de que recrudecen
los fenómenos de contagio del coronavirus. O sea que también allí está presente la contrapartida, la amenaza. De modo que una situación económica muy compleja y un correlato de situación social profundamente compleja, porque estábamos ya en una mutación social muy fuerte, los cambios en los valores de la riqueza. No es por acaso que las empresas digitales son las de mayor cotización en el mundo, las que conocemos, que Amazon y Facebook y Apple y las que se quiera, en competencia hoy con las chinas, en la propia Argentina, Mercado Libre, en fin. Es decir, esto no es una casualidad. Es decir, la riqueza hoy no es la clásica, es otro tipo de riqueza. Y como consecuencia también otro tipo de economía, otro tipo de valor del trabajo. Porque el valor del trabajo asociado a esos factores adquiere una relevancia que no tenían los viejos factores de producción que conocemos tradicionalmente. Entonces estamos en un impacto realmente fuerte que venía transcurriendo con cierta parsimonia, pero que lo que ha ocurrido ahora es la gran velocidad de la ocurrencia de estos procesos. O sea, la digitalización era un hecho, la videocracia era un hecho, todo esto era un hecho. Pero ahora estamos ante un fenómeno nuevo. Y el fenómeno económico nos pone delante de una realidad fuerte. Se ha hablado mucho de Keynes en los últimos tiempos. Siempre ocurre con los grandes pensadores que se les recurre a ellos y cuando se les agrega el ismo empieza el problema, ¿no? Porque el nombre de Marx se han hecho muchas barbaridades. No creo que aquel economista inglés en realidad hubiera pensado que con sus ideas iba a llegar al Stalin, y así se llegó. Y a Keynes tampoco se le hubiera ocurrido pensar que en nombre del keynesianismo se iban a ambientar tanto despilfarro latinoamericano como lo que hemos vivido en los últimos años. Pero ahora estos días se dice sí, Keynes. ¿Por qué? Porque el Estado tuvo que afrontar la crisis, tuvo que gastar, tuvo que salir a poner recursos en lo sanitario y en lo social, en los seguros de desocupación, en los seguros de enfermedad, en las atenciones directas a los sectores más desfavorecidos. Pero ahora empezamos a mirar otra etapa. ¿Y cómo salimos de acá? Bueno, salimos con el mercado mundial, salimos con el comercio exterior y salimos con la salud de las empresas hoy en dificultad. Porque las que tienen que dar empleo son las empresas. Y las empresas hoy están en crisis. Muchas al borde de situaciones de crisis. Son pocas las que en la pandemia han podido desarrollarse y crecer. Entonces ahora ya no es Keynes, es un Peter, es decir, el gran economista que hablaba de la llamada destrucción creativa, es decir, el fenómeno de realimentación de la economía de mercado a través de la innovación. La innovación situada en las empresas. Destrucción creativa porque el más innovador va desplazando al menos innovador y así sucesivamente en esa dinámica que ha hecho justamente de la economía del mercado lo que es. No falta tampoco voces que diga el capitalismo se muere acá. Bueno, Zizek, un filósofo muy simpático en lo personal, pero muy extravagante en el pensamiento, que dice, no, ahora se acaba el capitalismo. Nadie sabe por qué. No se ve la crisis del capitalismo. Al revés, creo que hoy el capitalismo es el que va a tener las mayores respuestas para poder salir en la medida en que solo esas empresas en una competencia son las que puedan realmente volver a articular el fenómeno de la ocupación y del equilibrio social. De modo que esos son los desafíos que tenemos hoy y que naturalmente se repercuten en la democracia. La democracia ya estaba viviendo problemas serios. No es una casualidad que los parlamentos no tienen prestigio, no es una casualidad que hay un constante cuestionamiento de la vida política, un cuestionamiento que en muchos casos se puede explicar, porque en la vida política ha habido corrupción, es verdad. Cuando hay corrupción en la política, porque hay corrupción en la sociedad también. No es un fenómeno nunca exclusivamente político. Detrás de cada corrupto hay un corruptor.
En fin, es verdad todo eso, es verdad que los partidos políticos muchas veces no hemos tenido dirigencias suficientemente lúcidas para interpretar los hechos, pero la experiencia nos está diciendo que el debilitamiento de esas estructuras políticas nos lleva a las burbujas de ocasión, a los candidatos hijos de construcciones publicitarias circunstanciales, y ahí lo estamos viendo. Basta mirar lo que es, digamos, la docta Inglaterra manejada tan extravagantemente por su primer ministro, o Estados Unidos manejado tan extravagantemente por su presidente, o Brasil. En fin, para entender que más allá de los méritos que individualmente pueda tener cada uno, no entre con ese terreno, digo sí, que son conductores totalmente erráticos. Es decir, no son conductores claros, no son conductores previsibles, no son los conductores que precisa un Estado, y más en tiempos como este, en que es absolutamente imprescindible que haya por lo menos claridad en el rumbo, ya que hay tanta confusión en el ambiente. Entonces, nos encontramos ya con una política devaluada, unos partidos en dificultades, pensemos Francia, en fin, tan afín a nosotros en las ideas, ¿no? La última elección, la segunda vuelta, no tuvieron ni los socialistas ni los golistas, y de algún modo mide lo que ocurrió. Vean ustedes España, que fue este éxito colosal, que nos inspiró tanto en los años 80 a nosotros, Adalberto, que fue partícipe de toda esa etapa tan inspirada en nuestra región, y que teníamos tanto esa mirada esperanzada, ese ejemplo extraordinario de la España de la reapertura, que sin embargo sabemos en lo que ha caído y cómo los partidos se han fragmentado, se han debilitado, en fin, todo lo que ha pasado. Entonces estamos en manos de conducciones que no son previsibles, que ese es el gran problema. El desafío de generar confianza sigue siendo el núcleo esencial de la política del Estado. Y ahí vienen también amenazas que ocurren como consecuencia de que, al mirar todos hacia el Estado y al asumir los conductores del Estado los poderes extraordinarios que necesita una pandemia, casi inevitablemente nos encontramos también con el uso de esos poderes más allá de la salud. Es decir, el uso, si se quiere, abusivo de esas medidas, digamos, la excepcionalidad como norma ya, la potestad excepcional de restringir derechos o libertades o asumir determinadas atribuciones económicas, políticas, jurídicas, va más allá, se va instalando como si fuera un correlato inevitable y necesario del manejo de la pandemia, cuando no lo es, porque una cosa es el manejo de estos instrumentos excepcionales para la salud, para el uso de los sistemas sanitarios, para el manejo de la vida social a fin de preservarla, en fin. Y otra cosa es cuando ya se empiezan a desarrollar paralelamente otros tipos de acciones que van mucho más allá. Y ahí están los riesgos de una democracia, que ya tenía sus debilidades, que ya tenía sus fragilidades, y que hoy también tiene que prevenirse de los posibles excesos de estas situaciones. Es un debate muy fuerte, que de algún modo también empieza lo de las cuarentenas, ¿no? Cuánto coactivas, cuánto obligatorias, cuánto permanentes, cuánto transitorias, y de algún modo la restricción de libertades que conlleva, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de la producción, de todos esos ángulos, desde el punto de vista del debate mismo, porque naturalmente en estas situaciones se empieza a ejercer una cierta presión de blanco-negro, ¿no? O estás a favor de las medidas, o sos un enemigo de la salud, o sos un enemigo de tus compatriotas, o sos un enemigo de la sociedad misma, ¿no? Es decir, ese cierto macartismo que se da en los debates cuando llegamos a esos territorios
de confrontación. De modo que no estamos en un momento difícil, no estamos en un momento fácil. Una cosa que sí podríamos decir es razonablemente favorable es que se han revalorizado los medios serios de comunicación, los medios tradicionales. Es decir, hay la gente ha sentido la necesidad de la buena información, ha empezado a advertir que redes no es periodismo, que redes es una aluvión, digamos, cloacal de buenas y malas noticias, de verdades y mentiras, de cosas respetables y difamaciones, de todo aquello que transita por allí. Y en la necesidad de tener información, la gente ha mirado a los medios responsables. De algún modo, esta es una consecuencia también favorable dentro de tantas dificultades e importante también si lo miramos del lado democrático, porque en el ejercicio de esa libertad de expresión está la base necesaria para que los excesos o los poderes excepcionales que se puedan tener no pasen a ser la norma y terminen restringiendo las libertades necesarias. De modo que los desafíos son muy amplios, los desafíos son enormes, la vigilancia sobre la salud democrática tiene que ser permanente, es una labor y exigencia de nuestros dirigentes, de nuestros partidos, de nuestros medios de comunicación, de las organizaciones de pensamiento, como este mismo es decir, aquellos que agitan y mantienen vivo la necesidad de la discusión democrática, de la discusión libre, de la fertilización del pensamiento, porque de lo contrario vamos desplazándonos, deslizándonos a una especie de salvacionismo mesiánico, en que solamente esos líderes unímodos que aparecen por encima de instituciones y de todo, son los que nos van a salvar de las desgracias y de las calamidades. Bueno, de modo que nuestra democracia, que ya vivía un asedio, pese a su aparente triunfo, pues naturalmente, frente a la democracia liberal ya no hay otro modelo. ¿Quién tiene otro antagonismo? Bueno, lo que apareció es una versión espuria de su seno, que fueron los fenómenos populistas. Es decir, la vieja versión espuria de la democracia que Aristóteles llamaba demagogia y que en nuestros tiempos llamamos populismo. Es decir, cómo adentro de un sistema democrático se instalan esos gobiernos que normalmente a raíz de un mandato original válido, por el uso abusivo de las estructuras del poder y de los medios económicos, luego desarrollan una actividad de tipo autoritario, y que de algún modo va tergiversando los valores esenciales de la democracia, fundamentalmente avanzando sobre lo que son las grandes garantías, los medios de comunicación y la justicia, que son siempre las grandes garantías del sistema democrático, la libertad de expresión del pensamiento y la garantía de los derechos de las personas. Y eso son los fenómenos que allí se están dando y que se nos están dando. Y hay la necesidad de que tengamos de nuevo de volver a batallar por la preservación de estos valores. Yo no dudo, porque no soy pesimista, no dudo de que estas instituciones van a permanecer. No dudo de que la economía de mercado va nuevamente a reactivarse. No dudo de que se ratifique lo que es esa capacidad creativa de los fenómenos en generales del Estado democrático y de unas economías relativamente abiertas, de cierta competitividad, en fin, que son, digamos, hoy el aliento y sustento de la democracia. De modo que, estimados amigos, así estamos viendo el mundo, con preocupaciones, con esperanzas y sobre todo con compromiso, porque lo más importante en este instante es que nadie tiene derecho a desertar. Nadie tiene derecho a decir, bueno, las cosas son como son, ya veremos. No, las cosas
son las que nosotros construyamos. Por supuesto, en nuestra América Latina tenemos mucho para aprender de nuestra propia experiencia. Como decía Raymond Aron, nadie puede pretender tener las leyes inevitables e ineluctables que nos llevan en un sentido final hasta la felicidad. No, esa receta no existe. Pero nosotros sí tenemos el vademecum de cómo se construye una crisis. En eso sí, el vademecum lo tenemos completo. Sabemos sí lo que no da resultado. Quizás tengamos clara la receta al éxito, pero los caminos al fracaso sí. Los hemos vivido, los hemos experimentado, y yo diría que también ellos de algún modo hoy nos pueden alumbrar. Nos pueden alumbrar para que no extraviemos el camino y que nuestras instituciones, que tienen que seguir siendo la base, nos permitan transitar esta etapa tan inexpirada que nunca pensamos vivir, seguramente ninguno de los que aquí estamos, porque desde el ángulo que se nos vino esta crisis, es tan distinto a los fenómenos políticos, a los fenómenos económicos que veníamos viviendo. Así que bueno, gracias por todo y empezamos la charla. Bueno, muchas gracias. Lucas, entonces procede a empezar con las preguntas que vamos a ir agrupando de a dos. Eso, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, presidente, por su visión tan detallada, realista y, como usted bien dijo, esperanzadora, ¿no? Hay muchas preguntas en el chat y voy a ir, como bien dice Juan, intentando hacer un resumen de algunos aspectos de los cuales usted ya mencionó, pero quizás profundizar un poco más. Muchas de ellas se centran en qué es lo que hay que hacer, y por supuesto que no hay una receta aquí en esto, pero quizás dar luz en algunos aspectos. En primer lugar, sobre los liderazgos latinoamericanos, si puede llegar a unir los gobiernos para tomar una medida conjunta o no, y también en el marco de los mecanismos de integración regional. Usted mencionó algo de eso, pero quizás, ¿cuál sería quizás el mecanismo, si es posible, dada la fragmentación actual en la región, que podría de alguna manera salvaguardar o ayudar a la conservación de la democracia? Una de esas preguntas refiere a una posible alianza entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Bueno, un poco lo que estoy recogiendo, pero lo escuchamos, presidente. Bueno, allí están todos los temas, ¿no? Sí. O sea que está lo político, está lo comercial. Desgraciadamente empezamos por lo político, donde no tenemos hoy una claridad. No la tenemos en el Mercosur. Está claro que los gobiernos de Brasil y Argentina no tienen hoy un clima de construcción conjunta, es evidente. Ha habido algunas señales positivas en las últimas semanas, pero no hay aquel clima imprescindible para empujar las cosas. El Mercosur, de algún modo, puede tener una noticia positiva en la medida que se aproxime el acuerdo con la Unión Europea, y por allí aparezca alguna luz de esperanza. Pero vuelvo a decir, lo que tendría que hacer lo primero es eso. Si los gobiernos de Brasil y Argentina no logran una sintonía, ¿cómo hacemos? Uruguay siempre ha sido muy activo, como lo saben todos ustedes, en la búsqueda siempre de caminos de construcción en la región. Pero hoy no estamos bien. Tampoco estamos bien, como decimos, desde el norte. Estados Unidos hoy no ejerce un liderazgo, desgraciadamente. Porque aquí viene otra cosa, ¿no? Una cosa es liderazgo y otra potencia. Estados Unidos sigue siendo la misma potencia de siempre, no hay duda. En lo económico, en lo comercial, en lo científico, en lo tecnológico. Las mejores universidades, las más grandes empresas. Sin embargo, hoy no tiene el liderazgo que debiera tener. Porque el liderazgo supone ejemplaridad, conducir, agrupar, generar consensos y corrientes. Estados Unidos juega con individualidad. En la otra punta miremos a alguien que no es potencia, pero sin embargo ejerce un cierto liderazgo, que es el caso típico Rusia, con un Putin que
ejerce un liderazgo desde su ángulo, y que ya lo vemos en Siria, que lo vemos metido en Venezuela, que lo vemos allá, que juega como si fuera potencia, pese a que no lo es. Porque la economía rusa es menos que la brasileña, por poner un ejemplo. Sin embargo, ahí está. Entonces estamos muy débiles para esa situación, muy débiles. Ahora hay que bajar los brazos, no, seguir batallando. Esperar que nuestros líderes hoy puedan tener la lucidez necesaria para poder encontrar esos caminos. Pero vuelvo a decir, no hemos podido ni siquiera articular un candidato válido, consensuado para el BID, ¿no? Y estamos hoy con un candidato norteamericano rompiendo esa tradición, más allá de la persona, que no es el tema, ¿no? La verdad es que en este aspecto hoy uno le cuesta ser realmente optimista. La Alianza para el Pacífico nació de un modo, con un sentido práctico importante y mucho más pragmática frente a lo que eran en ese momento las construcciones ideológicas que nacían, como el UNASUR, por ejemplo, que era algo, yo diría, empequeñecedor, y que hoy todo eso se ha ido de algún modo debilitando, se ha ido diluyendo con los cambios de gobierno, ¿no? Pero también la Alianza para el Pacífico hoy no tiene el México que de su momento, no lo tiene tampoco. Entonces hoy Colombia, Chile, Perú pueden tener una sintonía, que la siguen teniendo, pero ya México está también con otra conducción distinta. Porque, bueno, porque su presidente, a quien conocemos y hemos hablado muchas veces con él, bueno, es una persona particular, que juega dentro de parámetros más imprescindibles, más imprevisibles, a veces a favor, porque fuera a los Estados Unidos a hablar a la Casa Blanca fue una gran novedad en el último tiempo, y una muy buena novedad, porque parecía que eso no era pensable, porque López Obrador había dicho que no iba a salir de su territorio, y mucho menos a un Washington con el cual siempre tuvo grandes pulseadas, pero en todo caso, digamos, en este caso lo hizo. Es decir, que ya tampoco la Alianza para el Pacífico hoy representa el vigor y el impulso y el empuje que tuvo. Entonces, en este aspecto es difícil ser optimista. Es difícil ser optimista. Desgraciadamente es difícil ser optimista en esto. Estamos librados a esfuerzos particulares que ojalá puedan ir construyendo puentes o carreteras, digamos, hacia mejores relaciones. También está claro que no hay tampoco hoy una guerra fría como fue la vieja, porque no hay una confrontación de modelos. Es decir, Estados Unidos se enfrenta a China y China a Estados Unidos, pero China no quiere trasladarle al mundo su sistema. Esa es la gran diferencia con la Guerra Fría, en que realmente había una competencia real de modelos y concepciones de la sociedad. China tiene su modelo peculiar y no se lo quiere instalar al mundo, ¿no? Lo que quiere es comerciar, afianzarse como potencia, aún en lo tecnológico, como lo están haciendo, pero no esa confrontación. Sin embargo, desgraciadamente, pese a esos consensos básicos que deberían haber, no vemos hoy los caminos que estamos procurando. Bueno, esperemos que los presidentes se iluminen y que haya algunos que puedan liderar esta situación. Muchas gracias, presidente. Ahora sí voy a leer una pregunta del secretario general del CARI, Francisco de Santibáñez, quien dice: dado el surgimiento de fenómenos como la destrucción de estatuas de líderes del pasado y el cuestionamiento que se está dando en Estados Unidos a la libertad de expresión en instituciones culturales como son los medios de comunicación y las universidades, ¿cree que Occidente está perdiendo la fe en sí mismo? Hay un neomacartismo que ahora ya no nace de las grandes ideologías políticas, sino que nace de otros tipos de confrontaciones en la sociedad.
y son la expresión de grupos minoritarios organizados que se autoasumen como monopolistas de la verdad y de la solidaridad, y que establecen una suerte de imposibilidad de debate. Pasa con la tergiversación de las causas más nobles. Hablemos de la igualdad versus racismo, digamos, ¿no? Que es algo constitutivo, digamos, a nuestro mundo occidental, a lo que han sido nuestras revoluciones liberales, de las que hablábamos al principio de esta charla, ¿no? La gran filosofía del iluminismo que construyó lo que es. O sea que somos realmente, en ese sentido, el mundo cambió mucho. Los propios Estados Unidos, entendamos, no, han tenido un presidente negro, y uso la palabra deliberadamente porque creo que la negritud, como decía Alejo Carpentier y nuestro Pedro Figari, ese gran pintor y pensador que es como pintor muy común a todo el Río de la Plata, la negritud como gran condición esencial de la humanidad. Después somos todos afrodescendientes, ¿no? Porque de allí venimos. En fin, esas causas a veces se les introduce un fenómeno de fundamentalismo que hace inviable los debates, y eso es gravísimo, Lo vemos con el feminismo, lo vemos con el racismo, lo vemos con otros fenómenos, lo vemos de repente con el antisemitismo, que ahora se ha reasignado un nombre distinto y es antisionismo, y termina siendo el mismo antijudaísmo de siempre, solo que más encubierto y quizás peor, sobre todo en países como Francia, donde eso es central, ese debate que se está viendo, ¿no? Y los pensadores más liberales, un Felgenkraut, por ejemplo, digamos, son vituperados, son de algún modo asaltados. Pero también creo, no soy pesimista en el mediano plazo. Creo que estamos atravesando una crisis por la que se vio en los años 60, cuando vino la gran liberación, el gran destape, los grandes conciertos de rock, la liberación sexual, la irrupción del fenómeno de la droga, todo aquello, ¿no? Bueno, y hoy de algún modo estamos viviendo un reverdecer de esas causas minoritarias, que son el sustituto de las grandes causas. Porque hoy ya no estamos ya discutiendo, como decimos, democracia u otro modelo, no lo hay otro. Economía de mercado hay otro, no lo hay otro. Entonces, esas cosas se hacen al refugio, y ahí aparecen esas cosas de intolerancia. Lo que hay que hacer es enfrentarlas con claridad y sin complejo, porque el gran problema es ese a veces, que como se asumen monopolistas de la verdad, monopolistas de la solidaridad, bueno, digamos, los que pensamos con una filosofía, digamos, enciclopedista, liberal, respetuosa, actuamos como pidiendo disculpas, cuando no debería ser así, ¿no? Lo hemos visto ahora. Lo único bueno dentro de lo malo es que los excesos terminan siendo tan disparatados, ¿no? Que al final generan la reacción contraria, ¿no? Porque digamos, enchastrar un monumento de Churchill, ¿no? Que le ganó la guerra al movimiento racista más grande de la historia, ¿no? Porque nunca hubo un movimiento racista de más fuerza que el nazismo, con una concepción doctrinaria, pseudocientífica, militar y política detrás. Bueno, es algo tan ridículo, tan payasesco, que felizmente termina generando también reacción en mucha gente que en la frontera podía estar. En nuestra América Latina hace tiempo que tenemos también un neoindigenismo que termina negándonos a nosotros mismos. América Latina es un continente mestizo, mestizo culturalmente, mestizo, llamémosle biológicamente si cabe la palabra, es un continente mestizo, es un continente que construyó
una cultura sobre la base de la amalgama de las ideas europeas que traían los españoles. Pero ahora esta negación, que termina negándonos a nosotros mismos, ¿no? Porque entonces, ¿qué somos? Tenemos que volver al estado de naturaleza, ¿eh? Tenemos que volver a ser aztecas. No hablamos más, hablamos nahuatl, no hablamos castellano, no. Bueno, eso ocurrió sobre todo un gran reverdecer después de la caída del muro. En el 89 se cayó el muro y entonces hubo un lote de pensadores del origen marxista que se habían quedado sin libreto, y entonces justo viene el 92, el sesquicentenario, y ahora se abrazaron a un indigenismo primitivo para negar nuestra propia existencia, nuestra propia cultura. Y bueno, es una batalla que allí está, hay mucho de intolerancia, indudablemente, hay mucho, pero Occidente, justamente, su fuerza está en eso. Su fuerza está en la libertad para discutir, la libertad para pensar, porque al final siempre ha predominado. Si no, miremos el siglo XX, ¿no? Tuvimos falangismo, tuvimos franquismo, fascismo, tuvimos nazismo, tuvimos comunismo, pero al final siempre las ideas de la libertad terminan predominando. Y esto va a ocurrir ahora, donde existen estas amenazas indudables, que sobre todo envenenan a la sociedad, le impiden a veces a la gente entender los fenómenos de cambio, porque todo esto es un primitivismo. Son retornos a una especie de paraíso perdido que nunca existió, una especie de retorno, el mito del buen salvaje, ¿no? Frente a la civilización que destruye y que corrompe. No, esta civilización es la que permite que en los últimos 20 años hayamos crecido 5 años más la expectativa de vida, ¿no? En la que tengamos 50 años más de expectativa de vida que la que había en la época de Roma o de Jesucristo. Es esta, ¿no? El Club de Roma, cuando había 3.000 millones de personas en el mundo, decía hay que parar el crecimiento porque se agotan todas las materias primas. Y hoy somos 7.500 y no están agotadas las materias primas. ¿Por qué? Porque el impulso de la ciencia nos va llevando adelante, el impulso del pensamiento. Entonces, son debates que hay que afrontar. Y vuelvo a decir, en la medida en que los que tengamos convicción lo hagamos, bueno, yo creo que por ese camino estas cosas van a pasar porque también hay mucho en ellas de moda, también hay mucho en ellas de frivolidad. No en todas, en algunas sí porque hay corrientes ya permanentes. Racismo, por ejemplo, que es una cosa que si de algún modo reaparece y se reconstruye y se mimetiza. Pero en cualquier caso, digamos, es la batalla de siempre, y así se va a seguir, y Occidente va a ser leal a sus principios, ¿no? Muchas gracias, presidente. Pensando en los cambios posibles de gobiernos en Estados Unidos, ¿pudiera hacer una reflexión sobre cómo impactaría un eventual cambio de gobierno en los Estados Unidos en la región? El posible cambio de gobierno en Estados Unidos tiene, en cualquier caso, mucho de bueno en la medida en que tengamos previsibilidad. No es que uno diga, prefiero a los demócratas por los republicanos, porque no es así. Trump no es un republicano clásico tampoco, digamos así, para nada. Al revés, los republicanos clásicos han vivido con horror el predominio de un Trump que tomó por asalto el partido en un momento de falta de liderazgo. Un gobierno hoy de Joe Biden, bueno, nos pone delante de un hombre experimentado, nos pone delante de algo previsible. No sé con cuánto vuelo, no lo puedo adivinar, pero sí por lo menos de un Estados Unidos en una actuación normal, haciendo lo esperable de los Estados Unidos. Mucho mejor o menos mejor, pero haciendo lo esperable.
Y no estas extravagancias actuales en que a fuerza de Twitter y Twitter y Twitter vivimos, y WhatsApps y WhatsApps y WhatsApps, vivimos en una indefinición constante, en una zozobra permanente. Lo que uno aspiraría es a eso, ¿no? Porque desgraciadamente con el presidente Trump uno ya bajó los brazos, uno pensaba que con el correr del tiempo y del ejercicio del poder iban a sentarse. Desgraciadamente no ha sido así. Y ahora, frente a la inminencia de la elección, ya lo vemos. Cuando uno ve al presidente de los Estados Unidos hablar de fraude electoral y de postergar las elecciones, uno dice, bueno, estamos en la peor versión de Latinoamérica, ¿no? Estamos en la peor versión de nuestra republiqueta, ¿no? No es posible, ¿no? Bueno, entonces uno piensa que cualquier cambio va a ir hacia una estabilidad mayor, y creo que desde ese ángulo lo podemos ver siempre mejor, porque un Estados Unidos vigoroso es imprescindible, y un Estados Unidos que compita con China, sí, pero que negocie, que acuerde, que desacuerde, con el cual nos podamos entender nosotros. Nosotros no nos tenemos que meter de terceros en discordia, alinearnos, ¿no? Que somos yanquis contra chinas o somos sinoístas contra los yanquis. No, porque nuestra posición no debe ser esa nunca, ¿no? Pero tener los parámetros clásicos de la relación, los parámetros claros. O sea, personalmente desearía que hubiera un cambio. Muchas gracias, presidente. Bueno, la verdad que hay muchísimas preguntas en el chat. Vamos, si le parece, a hacer una más. Voy a tratar de hacer una síntesis. Y tiene que ver con esto del auge de los populismos, ¿no? ¿Por qué le cuesta tanto a la democracia liberal responder a los populismos, tanto de izquierda como de derecha? Agrego también en esta pregunta, ¿es posible un acuerdo internacional sobre el uso de las redes sociales que de alguna u otra manera favorecen el odio e impulsan estos populismos para poder limitarlos? ¿Considera que podría ser una medida útil? ¿Cómo debatir con fanáticos, muchas veces al borde de la violencia? Bueno, son varias cosas importantes. Las redes sociales son muy difíciles de manejar, muy difíciles de regular, muy difíciles de tratar de tener medios para poder lograr hacerlas caminar por ciertos canales. Con algunas de ellas sí se han intentado, con todos los riesgos del caso, ¿no? Porque cuando se le impuso a Zuckerberg, es decir, usted no puede seguir siendo un vehículo de mentiras. Y él decía, bueno, yo construí una carretera. Si pasan por ahí verdad o mentira, es un tema de la sociedad, no tengo nada que ver. Yo lo único que hice fue una carretera. Se puede usar bien y se puede usar mal, pero no soy responsable. Luego, ante la evidencia del uso malo, se dijo, bueno, no, vamos a establecer mecanismos para el control de las mentiras. Ah, bueno, pero ahí entramos en el camino del gran hermano. ¿Quién es el que dictamina qué es verdad y qué es mentira? Bueno, entonces, eso es muy difícil. El tema es que hay que entender que la democracia se basa en la libertad de conciencia del ciudadano. El ciudadano muchas veces está descomprometido, desprecia la política, no entiende que si no es la política, ¿qué es? No es política, entonces ¿qué es? El autoritarismo. Si no es política, ¿qué? Y lo que hablábamos hace un rato con relación al debilitamiento de los partidos. Pero el problema es fortalecer esas instituciones. Los populismos son auges y momentos. Normalmente nuestra América Latina ha sido hijo de la prosperidad. En Europa han sido más bien hijos de las crisis. El fascismo, el nazismo, el propio falangismo nacieron de grandes crisis de destrucción. En nuestro país, en nuestra América Latina, en general los populismos han nacido de momentos de prosperidad. Pasó en Venezuela, pasó en su tiempo en Argentina, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego viene lo de siempre, ¿no? Que es la cosa diabólica del gobierno populista, ¿no? Cuando se pasa la bonanza de los precios internacionales o del momento económico, vienen los gobiernos serios a regular las cosas
y ellos de la vereda enfrente dicen, ¿no vieron? Nosotros le dábamos y ahora le niegan. Pero eso tiene sus corse ricorse, dijera Vico, ¿no? Van y vienen. El tema es el compromiso ciudadano. El tema es los populismos a veces se instalan sobre la base justamente de las debilidades de los partidos demócratas serios, de las conducciones democráticas serias, de los liderazgos serios, de los liderazgos de opinión serios, de los mecanismos de información serios. Entonces, nuestras debilidades ambientan también a veces los populismos. Pero vuelvo a decir, los populismos están en la historia desde siempre. Los hablaba Aristóteles, los denunció de algún modo Pericles, los vivió la República Romana en su tiempo, y así los hemos vivido todos. Lo importante es la preservación de las instituciones. Ese es el punto y el nudo. Trump es un populista sin debate. Un Trump en Brasil o en Argentina sería un carnaval populista fenomenal. Sin embargo, Estados Unidos no es un régimen populista. Y no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque las instituciones son fuertes, porque la justicia es fuerte, porque la prensa es fuerte, hasta las Fuerzas Armadas tienen una opinión fuerte, porque el sistema federal es real, o sea, los mecanismos de contención son claros, y en consecuencia ese Estado de Derecho hace que un presidente populista no transforma, no tergiversa el sistema. Es decir, que la gran batalla es la de siempre, por las instituciones. Ese es el gran tema y el obsesivo tema que debiera a todos, digamos, conducirnos todo el día a la batalla. Muchas gracias, presidente. Juan Bataleme, tiene la palabra. Gracias. Bueno, agradeciendo la amabilidad del expresidente, el doctor Sanguinetti, agradeciendo la amabilidad de todos los que han participado en esta sesión académica, nos despedimos, agradecemos. Antes de cerrar esta sesión, me gustaría si el doctor Sanguinetti quiere agregar algo más, y si no, con el permiso del doctor Giavarini, damos por concluida esta excelente sesión académica y agradecemos al Comité de Cultura por haberla organizado nuevamente. Muchas gracias. Muy bien, gracias a todos. Veo muchos rostros amigos, de modo que a todos, empiezo por Alberto y sigo por todos los otros que estoy viendo acá, allá, con mucho agrado. Y bueno, y decirles que como siempre estamos a las órdenes. Gracias. Gracias, presidente Sanguinetti, muy amable. Saludos, Julio María. Chao. Saludos.